Lucas 7, 36 al 50, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungió con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Hermanos, hemos comenzado con las parábolas de salvación. El domingo anterior estuvimos hablando sobre la parábola del fariseo y el publicano, una parábola que habla también de cómo un pecador puede ser perdonado, puede ser justificado, puede ser declarado justo por el Dios santo. Aun cuando merece el infierno, la condenación eterna, Dios lo declara justo como si nunca hubiera pecado. Vimos de qué manera un pecador puede ser perdonado en la parábola del fariseo y del publicano. Y en esta mañana, hermanos, estaremos examinando la parábola de los 2 deudores. Esta parábola se conoce como la parábola de los 2 deudores, y es también una parábola de salvación. Es una parábola que nos muestra cómo una persona puede ser perdonada y de qué manera aquel que es perdonado realmente demuestra gratitud cuando sus pecados le son perdonados. Una de las características que vimos el domingo anterior fue sobre quiénes eran los fariseos, ¿Qué clase de personas eran ellas? Y yo creo, hermanos, que es bueno recordar un poquito esto, porque una vez más Cristo habla sobre un hombre llamado Simón, que era un fariseo, y es bueno saber, recordar el tipo de personas que eran estos fariseos. Primero, los fariseos, hermanos, eran personas muy honestas y honorables. Segundo, eran personas muy celosas de la ley, lo que los llevaba a practicar un legalismo nocivo que Cristo rechazaba. Y tercero, eran personas muy escrupulosas, lo que hacía que muchos no desearan estar cerca de ellos. En la parábola anterior vimos estas características de los fariseos, y en esta ocasión, hermanos, un hombre de los fariseos llamado Simón invitó a Cristo a su casa, a una cena, a comer. Cristo fue invitado por uno de estos miembros del grupo de los fariseos. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, los enfrentamientos que Cristo tuvo con los fariseos, a veces llegamos a esta parábola y nos sorprendemos un poco al ver que un miembro de este grupo haya invitado a Cristo a su casa a comer. Pero déjenme decirles, hermanos, que tan enemigos de Cristo como eran los fariseos, no todos eran como la mayoría. Encontramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento un hombre que era fariseo llamado Nicodemo. Era un hombre que admiraba a Cristo y
que llegó a él a preguntarle, a inquirir sobre él, sobre el reino de Dios. Así que no todos los fariseos odiaban a Cristo, no todos los fariseos, hermanos, detestaban a Cristo. Había algunos fariseos por ahí que admiraban a Cristo, de alguna manera sentían simpatía por él. Y este hombre llamado Simón estaba entre, ¿será profeta o no? ¿Será realmente un profeta? Todo lo que Simón había escuchado de Cristo, hermanos, eran cosas muy agradables, muy importantes. Todas las cosas que Cristo hacía, solamente un profeta podía hacerlas. Por lo tanto, él dice, necesito realmente saber y estar seguro si este hombre es un verdadero profeta. Si a este hombre lo voy a seguir, yo debo estar seguro si realmente es profeta de Dios. Con esa intención, hermanos, Simón invitó a Cristo para examinarlo. Tal vez Simón, hermanos, no tenía ese sentido de amistad hacia Cristo o esa lealtad. No, hermanos. Pero el motivo que llevó a Simón a invitar a Cristo era el de darse cuenta, de examinarlo más de cerca. De ahí cuando lo tuviera frente a frente, de ahí cuando lo conociera personalmente, ahí observar sus reacciones, observar sus palabras. Y por qué no, hasta leer sus motivos al estar frente a él. Y darse cuenta si realmente Cristo era un verdadero profeta o si solamente era un charlatán, como muchos que abundaban en el pueblo de Israel. Así que Simón, hermanos, invitó a Jesús a su casa, le celebró una cena. Y quiero decirles, hermanos, que invitar a alguien a cenar en el primer siglo era algo muy importante, no era cualquier cosa. En el primer siglo, invitar a alguien a una cena no solo era un gesto de verdadera amistad, sino también de verdadera lealtad. Vayamos a Juan, hermanos. Ahí en Juan capítulo 12, versículos 1 y 2 encontramos algo que nos puede dar una idea de lo que era invitar a alguien a cenar o de invitar a alguien a una comida. Capítulo 12 de Juan, versículos 1 y 2 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Aquí vemos a una familia, hermanos. Marta, María y Lázaro. Era una familia que era una familia muy amiga de Cristo, que Cristo había resucitado a su hermano Lázaro entre los muertos, y ahora ellos habían invitado a Cristo a esta cena. Y nos muestra, hermanos, las costumbres del primer siglo, que cuando alguien invitaba a cenar a alguien o a comer a alguien, era una muestra no solamente de verdadera amistad, sino también de lealtad. Muy posiblemente no existían esas características en Simón el fariseo. Tal vez no era un íntimo amigo de Cristo, tal vez tampoco tenía ese sentido de lealtad hacia él, pero aún así Simón lo invita a cenar, lo invita a comer. Y en esa invitación, hermanos, que Simón hace a Cristo, lejos de él examinar a Cristo, hermanos, Cristo examina a Simón. El que quería examinar realmente termina examinado. Yo creo que uno de los verdaderos motivos que había en Simón para invitar a Cristo a cenar era el querer saber realmente si Cristo era verdadero, si Cristo realmente era un profeta, como dicen los americanos, si Cristo era un real deal, si era el real deal o si solamente estaba haciéndose pasar por profeta. Así que la intención de Simón era examinar de cerca a Cristo, realmente observar y ver si Cristo tenía las credenciales de profeta o si no. Así que si Simón, hermanos, hubiera vivido en el siglo
XXI, donde nosotros vivimos, el siglo XXI, muy posiblemente él hubiera invitado a Cristo y a sus discípulos al restaurante de lujo que pudieran encontrar, al restaurante más lujoso, para poder de alguna manera impresionar a Cristo, a sus discípulos, y hacerles un banquete en el mejor restaurante que ustedes se imaginen o que ustedes conozcan, el mejor restaurante de Tulsa, el mejor restaurante de alguna otra ciudad. Simón hubiera invitado a Jesús y a sus discípulos a ese lugar. Pero en el primer siglo, hermanos, no había tal cosa como restaurantes de lujo, así que Simón lo invitó a su casa, a su hogar, para hacer ese banquete o esa comida. Ahora bien, hermanos, en el primer siglo la costumbre era que cuando una persona importante era invitada a comer por alguien, las demás personas del pueblo también asistían, aunque no eran invitadas, pero asistían ahí, no para comer, sino solamente para estar observando ahí y escuchando lo que ellos decían. O sea, no era una muy buena alternativa a las comidas de negocios como se ven en estos días, ¿no? Donde los hombres de negocios se reúnen en un restaurante para comer y discutir de negocios, discutir cosas importantes de negocios. En aquel tiempo no se podía hacer tal cosa porque había gente que no era invitada, que se acercaba a la casa a ver y escuchar. Y es en este contexto, hermanos, que vemos que una mujer no invitada, una mujer llegó con todas las demás personas para escuchar lo que se decían, pero también tenía un objetivo más allá de simplemente conocer a Cristo o de simplemente escuchar lo que ellos decían, y lo estaremos viendo en unos momentos. Es debido a esa costumbre, fue debido a esa costumbre que en el primer siglo que se hacía eso, que podemos ver a una mujer de muy mala reputación entrar a ese lugar sin ser invitada. Ahora bien, si la mujer hubiera entrado simplemente y se hubiera quedado a distancia observando a los protagonistas, no hubiera habido ningún criticismo por parte de Simón, el fariseo. Pero el criticismo, hermanos, que surgió en el corazón y en la mente de Simón, tuvo lugar debido a algo que esta mujer comenzó a hacer. Veamos lo que ella comenzó a hacer. Versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahí podemos ver, hermanos, que el criticismo de Simón se debió porque él permitía que esta mujer de mala fama, de mala reputación, que era pecadora y que todo el pueblo sabía que era pecadora, él permitiera que ella le hiciera lo que le estaba haciendo, limpiando sus pies con sus lágrimas, besándolos y enjugándolos con sus cabellos. Hermanos, Simón no lo dijo en voz alta, es más, ni siquiera lo murmuró. Simón simplemente lo pensó en su mente y en su corazón: si fuera profeta, él sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Si él realmente fuera un profeta de Dios, se daría cuenta que esta mujer es pecadora y no permitiría que ella hiciera tal cosa.
Hermanos, en la mente de Simón, eso era algo impensable. Eso era algo inaceptable. Vivimos en el siglo XXI, hermanos, donde existe una igualdad entre las mujeres y los hombres. No hay diferencia. En el primer siglo no era así, hermanos. En el primer siglo las mujeres eran relegadas a la oscuridad. Las mujeres eran tratadas casi como si fuera un objeto. En el primer siglo no había ese sentido de tener a la mujer como algo importante, que tiene voz y voto, que es importante en la sociedad. En el primer siglo no era así. No era así. Y permitir que una mujer, y peor, de mala fama, pecadora, viniera e hiciera esto a Cristo, hermanos, para Simón el fariseo era algo inaceptable, totalmente inaceptable. Hermanos, esto no podía hacerse. Bajo todos los cánones rabínicos de la era de Cristo, del tiempo de Cristo, era inaceptable. Los mismos rabinos, los mismos judíos, hermanos, oraban: Dios, te doy gracias que no me hiciste un gentil y tampoco me hiciste una mujer. En sus oraciones ellos, hermanos, mencionaban a las mujeres como algo indigno. Es necesario entender las costumbres del primer siglo para, hermanos, apreciar realmente el contenido de esta parábola. Gracias te doy, Dios, que no me hiciste un gentil y que no me hiciste mujer. Los mismos rabinos oraban este tipo de oraciones. Hermanos, no deseaban ser mujeres porque las mujeres eran tenidas como algo muy bajo. Y peor aún, hermanos, la clase de vida que esta mujer había vivido la hacía todavía más despreciable, más despreciada. Y Jesús permitir que ella se acercara, tocara sus pies, los enjugara con sus cabellos, los secara con sus cabellos, los besara. Hermanos, Simón esperaba una reacción completamente distinta de Cristo. Me imagino que la reacción que Simón esperaba era la siguiente: pero ¿cómo es posible darse vuelta y ver a la mujer ahí y con un gesto de reprensión, de algo como un desagrado, decir, pero ¿cómo es posible que haya personas tan atrevidas en este pueblo? Y me imagino que tal vez Simón esperaba que Cristo dijera y se dirigiera a Simón: Simón, querido anfitrión, ¿podrías hacer algo para que esta persona no me esté haciendo esto? ¿O esta persona que es molesta sea quitada de este lugar? Hermanos, Simón esperaba una reacción así de Cristo. Simón esperaba que Cristo reprendiera a la mujer, la dejara en vergüenza y públicamente la ridiculizara. ¿Se dan cuenta? Simón esperaba una reacción así de Cristo. Ridiculizar a esa mujer en público, darle una lección que nunca jamás olvidaría. Hermanos, pero cuán diferente fue la reacción de Cristo. Cuán diferente fue la reacción de Cristo. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús, hermanos, en este punto Jesús conoció los pensamientos del fariseo, conoció los pensamientos de su corazón, y debido a eso Jesús le dice lo que sigue en el versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores.
El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Hermanos, Cristo habla de algo que Simón podía entender muy bien, una parábola de los dos deudores. Me llama mucho la atención que Cristo no reprendió a Simón directamente, le dijo, Simón, yo pensaba que tú realmente eras más justo. ¿Eres un fariseo? ¿Eres alguien que conoce la ley de Dios? ¿Sabes que Dios demanda que tengas misericordia? Pero ¿sabes qué? Me has decepcionado, Simón. No muestras misericordia ni un poquito. Porque Cristo conoció sus pensamientos, hermanos. Cristo leyó su mente, leyó su corazón, y diciendo, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando. Hermanos, Cristo bien hubiera podido reprender a Simón de esa manera. Simón, me has decepcionado, me estás decepcionando. Pero no, hermanos, Cristo no reprende a Simón públicamente de esa manera. Más bien le da una enseñanza en forma de parábola. Y le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los dos, perdonó a ambos. Di pues tú, juzga tú, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Esta breve parábola, hermanos, muestra el meollo del asunto es la gratitud. ¿Qué tan agradecidos somos? ¿Cuánta gratitud tenemos? En esta parábola Cristo deseaba mostrar si realmente hemos sido perdonados. Nuestra gratitud se va a demostrar en las cosas que hacemos para el Señor. Si realmente hemos sido perdonados, nuestra gratitud, hermanos, será una realidad y será visible. Versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Tenemos que entender algo bien importante aquí, hermanos. Cristo no estaba diciendo que tienes que pecar mucho para que entonces seas más agradecido. No estaba diciendo Cristo que las personas, para que puedan realmente ser muy agradecidas, primero deban de pecar todo lo que quieran y después, ahora sí, ellos son los primeros que van a ser más agradecidos y van a servirle más al Señor. Cristo no estaba diciendo esto aquí, hermano. Lo que Él está mostrando es el sentimiento de culpa, el sentimiento de pecado, hermanos, que la persona tiene. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay personas que no reconocen que son pecadoras, ¿no es cierto? Hay muchas personas así. No reconocen que son pecadoras. Y uno les dice, pero tú eres pecador. ¿Yo? ¿Por qué? A ver, dime los pecados que he cometido. Dime lo que he hecho. No he matado, no he robado, no he hecho nada. Dime dónde están mis pecados. He sido una buena persona, un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, bla, 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 bla. Dime dónde soy pecador. Dime dónde soy pecador. Hermanos,
Este era en realidad el objetivo de Cristo, mostrar que Simón era un pecador también, igual que la mujer, que él era tan pecador como ella. Aunque él no se veía a sí mismo como pecador, era pecador. La diferencia, hermanos, la diferencia era que él no reconocía sus pecados. Esa era la diferencia. No reconocía sus pecados. Y como vimos el domingo anterior, si una persona no reconoce que es pecador, no puede ser perdonada. Y por ende no puede ser salva. El requisito para la salvación es reconocer que somos pecadores, que estamos separados de la gracia, de la gloria de Dios, y que si no es por la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, terminaremos en la condenación eterna. Así que este hombre no reconocía que era pecador, y como todo buen fariseo, era una persona buena, entre comillas, buena, que no le hacía mal a nadie, que todos lo elogiaban y todos querían ser como él, pero era pecador. Era pecador. La diferencia es de que él no reconocía sus pecados. Y como no reconocía sus pecados, hermanos, lo demostraba no siendo agradecido. No siendo agradecido. Y después de decir la parábola, Cristo le dice directamente: mira, Simón, y te voy a demostrar por qué te digo lo que te digo. ¿Ves a esta mujer? Fíjate en ella. Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Cómo es posible? Hermanos, las costumbres del primer siglo eran que a todo invitado a la casa se le lavaban los pies, se le daba un beso de bienvenida y se ungía la cabeza con aceite. Eran las costumbres del primer siglo, hermanos, que todo judío practicaba. Y aquí tenemos a Simón invitando a Cristo, pero dejándolo con los pies sucios, hermanos. Dejándolo con sus pies sucios. Aquí tenemos a Simón recibiendo a Cristo, pero no dándole el beso de bienvenida. Aquí tenemos a Simón invitando a Cristo a una comida especial, pero no ungiendo su cabeza. Y esta mujer, hermanos, sin haber sido invitada, y aún, hermanos, corriendo el riesgo de ser echada fuera de la casa, corriendo el riesgo de ser ridiculizada y menospreciada, aún así, hermanos, ella se atreve a hacer lo que Simón no hizo. Y más aún, porque, hermanos, Simón, si ni siquiera le dio agua a Cristo para lavar los pies, mucho menos hubiera hecho lo que esta mujer estaba haciendo. Si ni siquiera le dio un beso en la mejilla a Cristo, mucho menos le hubiera besado los pies. Y esta mujer, hermanos, hace exactamente eso. Besa los pies de Cristo, los lava con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Y, hermanos, eso nos habla de gratitud. Pero más que eso, nos habla de un reconocimiento de nuestros pecados. Cristo hace un contraste ahí. Por un lado tenemos a Simón, una buena persona, entre comillas, buena persona, que se portaba muy bien, que era un ejemplo de la comunidad. Pero en contraste vemos a esta mujer, hermanos, pecadora,
de mala fama. Muchos creen que se dedicaba a la prostitución. La Biblia no lo dice, no podemos afirmarlo, solamente dice que era pecadora. Y esta mujer, hermanos, de mala fama, de mala reputación, no escatimó nada. Simplemente ella deseaba dar un gesto de gratitud, aun cuando ella bien sabía que podía ser vituperada, ridiculizada y echada fuera de la casa de Simón. Aún así ella estuvo dispuesta a correr el riesgo. ¿Cuál fue el resultado, hermanos, de eso? ¿Cuál fue el resultado? Veamos el resultado. Versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Hermanos, en el relato Cristo, o el evangelista Lucas no menciona que la mujer estaba llorando y diciéndole: perdóname, perdóname, perdóname. Muy posiblemente no fue el caso así. Muy posiblemente la mujer ni siquiera profería palabra. Muy posiblemente, hermano, la mujer solamente estaba en silencio, llorando, enjugando los pies de Cristo con sus lágrimas y secándolos con sus cabellos. Muy posiblemente ella, hermanos, no decía nada. Pero, hermanos, Cristo conocía su corazón. Él sabía que esta mujer, hermanos, reconocía su pecado. Reconocía su pecado. Y sin ella expresar palabras: Señor, perdóname, 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 he pecado. Sin ella expresar palabras, hermanos, su corazón estaba clamando. Su corazón estaba expresando, hermanos, ese arrepentimiento por lo que ella había hecho. Y Cristo conocía su corazón. Cristo conocía lo que había en el corazón de ella. Y Cristo le dijo: tus pecados te son perdonados. Hermanos, una de las cosas que he llegado a creer es que una persona, cuando realmente reconoce que es pecadora y realmente desea el perdón de sus pecados, no tiene que proclamarlo públicamente, no tiene que gritarlo en medio de la congregación, no tiene que decir públicamente que se arrepiente de lo que ha hecho. No. Este es un ejemplo claro, hermanos, de que el verdadero arrepentimiento nace del corazón y se demuestra en un acto de verdadero arrepentimiento al renunciar a lo que se ha estado haciendo, a la vida que se ha estado llevando. No es meramente un acto público, aunque puede ser, pero el verdadero arrepentimiento, hermanos, nace del corazón. Y Cristo mostró en ese lugar, y nos muestra ahora en este lugar, hermanos, que todo aquel que reconoce su necesidad de perdón va a estar dispuesto a hacer cosas que a veces son vergonzosas o que pueden resultar vergonzosas para algunas personas. Ella no se avergonzó, hermanos, de enjugar los pies de Cristo con sus cabellos. No se avergonzó de llorar delante de la gente que la estaba observando. Y a veces cuando estamos aquí en la iglesia, hermanos, no queremos ni siquiera alabar al Señor. Oh, ¿qué va a decir el hermano? ¿Qué va a decir la persona que está al lado de mí? Mucho menos, hermanos, si sentimos deseos de llorar, mejor a veces nos aguantamos las ganas de llorar. No, no te aguantes las ganas, llora.
Si sientes el deseo de llorar delante de la presencia del Señor, hazlo. Esta mujer, hermanos, nos muestra que el Señor no te va a reprender por ello. Hermanos, el Señor conoce nuestro corazón. Y Él conocía el corazón de esta mujer. Y le dijo a Simón: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Hermanos, qué irónico que aquel que quería quedar bien con Cristo y que Cristo lo halagara a él, que le dijera: un aplauso, queridas personas, a nuestro querido amigo Simón por haberme celebrado esta cena especial. Un aplauso, démosle un aplauso a nuestro querido amigo el fariseo Simón. No, hermanos, no. Lejos de ser elogiado Simón, fue elogiada la mujer, que era despreciada, y que el mismo Simón se sentía avergonzado de tenerla ahí. Cristo la elogió, pero no solamente le elogió, hermanos, pero le perdonó sus pecados. Esto nos muestra, hermanos, que hay un requisito para el perdón, y es reconocer que somos pecadores. Una persona que no reconoce que es pecadora nunca va a ser perdonada. Cristo habló de la gratitud. Una persona debía 50 denarios, el otro 500 denarios. Un denario era el salario de un día de trabajo, así que si lo traducimos al tiempo actual, una persona debía $5,000 y la otra debía $50,000. Tal vez no sea una gran cantidad, hermanos, pero en aquel día, en aquel tiempo, era una cantidad enorme. Simón rectamente juzgó y dijo: bueno, el más agradecido pienso que será aquel al que se le perdonó mucho. Y Cristo le dijo: rectamente has juzgado. Esta mujer reconoce la grandeza de sus pecados, la enormidad de su maldad. Y aunque no se lo dijo al fariseo, en realidad le estaba diciendo: tú no lo reconoces. Tú no reconoces que eres pecador. Tú no reconoces que eres un pecador necesitado de la gracia de Dios. Tú no lo reconoces. Hermanos, el resultado es que la mujer fue perdonada, Simón fue perdonado. Tenemos que reconocer cada día que somos pecadores y vivir dependiendo de la gracia y la misericordia de Dios. Pongámonos de pie en esta mañana.